Mis queridos y mis queridas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Bienvenidos y bienvenidas a una siguiente clase de DBT en este espacio de TikTok. Vamos a hablar acerca de más características correspondientes a la terapia individual luego de haber visto todos los mecanismos de aprendizaje y el análisis funcional como bases fundamentales para la aplicación y para la comprensión de esta DBT, de la terapia dialéctico-conductual, ¿vale? Hoy vamos a identificar diferentes conductas que pueden interferir contra el proceso de DBT y obviamente no solamente son conductas que van a interferir como terapia individual, sino que también podrían interferir como terapia grupal en DBT. ¿Vale? En primer lugar, para seguir mencionando y enriqueciendo las características de la terapia individual, entendemos que el análisis en cadena, el análisis funcional en cadena, lo que nosotros acabamos de ver hace un momento, ¿cierto? Hace un par de videos iba a decir yo, pues será una herramienta fundamental para la evolución del consultante. Ya saben, ahí planteamos plan de crisis, planteamos la comprensión de los antecedentes que detonan la conducta problema y claramente planteamos cómo se puede evitar llegar a la conducta problema a través del reforzamiento de conductas alternas o incompatibles a estas conductas problema, que nosotros pues ya conocemos como el plan de crisis. Entonces, entre otras características de la DBT, pues tenemos que cualquier comportamiento que interfiera o que dificulte la terapia debe sí o sí extinguirse, debe erradicarse. Y no solamente estamos hablando de comportamientos que se den en el contexto natural o en el contexto controlado, que limiten o generen barreras en la terapia, es decir, no solamente estamos hablando de conducta observable, sino también de conducta encubierta, ¿vale? Para DBT la conducta es lo que se hace, lo que se piensa y lo que se siente. De manera que vamos a tener que tener control absoluto de estas conductas, de estos comportamientos, para justamente generar un mayor efecto positivo en esta intervención, ¿vale? Las conductas que interfieren con el tratamiento en DBT pueden ser conductas de no atención, conductas de poca colaboración, conductas poco complacientes, conductas que atenten contra el terapeuta. Este tipo de conductas pues van a cuestionarse y obviamente van a tratar de controlarse para que el procedimiento se dé de forma efectiva. Y ese análisis funcional que estuvimos hablando hace unos 2, 3 videos, pues tenga mayor sentido, ¿vale? Esas son las conductas que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a comenzar con las conductas de no atención, como el cancelar sesiones o no asistir a las sesiones, el ingresar a una hospitalización, el no comer, el no dormir o el hacer otras cosas diferentes, porque hay que tener mucho cuidado con el no comer y el no dormir. Resulta que pasa que cuando hablamos del no comer, pues no debemos, digamos que simplemente decir no comer, sino el consultante en vez de comer estaba haciendo esto o el consultante en vez de dormir estaba haciendo aquello, ¿vale? Y obviamente pues otra conducta de no atención vendría siendo el irse temprano de la sesión, como el acabar la sesión rápidamente. Normalmente las sesiones de DBT duran 1 hora y obviamente si el consultante se va a los 20, a los 10, a los 30 minutos, pues ahí vendría siendo pues una conducta de no atención que debemos trabajar en función o en búsqueda de la extinción. Debemos acabar absolutamente esas conductas o saberlas reducir significativamente a través de generar un mayor compromiso con el consultante, ¿vale? Luego tenemos las conductas que atentan contra el terapeuta, como por ejemplo presionar los límites personales del terapeuta, llamar demasiado al terapeuta o pedirle al terapeuta que mienta acerca de las conductas problema que tiene el paciente. El consultante se va a ver de pronto inmerso en una serie de situaciones incómodas que tengan que ver con su trabajo o que tengan que ver con el colegio, que tengan que ver con la universidad, y ahí es donde justamente empiezan este tipo de solicitudes como que, ay no, si es que terminemos la consulta ya porque es que el rector me está diciendo qué tal, entonces dígale al rector o dígale a los profesores que estoy bien.
¿no? Y obviamente eso es perjudicial para para el procedimiento, ¿no? Y obviamente para el consultante, ¿no? El pedir que se mienta o el llamar en horas que, pues vamos a ver, no están acordadas en cuanto al procedimiento, que si por ejemplo el consultante puede llamar hasta las 6 de la tarde y son las 8 de la noche y sigue llamando y sigue presionando al terapeuta, pues obviamente ahí tendríamos grandes dificultades en cuanto a las conductas que atenten contra el terapeuta y por ende contra el proceso, ¿vale? El terapeuta es un ser humano y debe descansar, pero también debe generar límites para que estas conductas se controlen. Por otro lado, tenemos las conductas que presionan los límites de la organización, como por ejemplo no esperar al terapeuta en la sala de espera o inducirse vómito en zonas públicas o el amenazar en zonas públicas que pues se va a matar, se va a autolesionar, que va a hacerse daño y demás. Pues son esas conductas que también deben generarse en una conversación, ¿cierto? Deben llamarse en una conversación para desarrollar las respectivas limitaciones. Luego tenemos las conductas que interfieren contra otros pacientes, que es lo que me parece de lo más gravísimo, porque este tipo de conductas básicamente incitan, sea la impulsividad, sea a las autolesiones, sea la desregulación emocional, ¿cierto? Como por ejemplo actuar de forma hostil con los compañeros de la terapia, criticarlos o juzgarlos, usar ropa sugestiva, ropa reveladora, que se vengan las chicas súper escotadas, súper mostronas, o los hombres que se vengan, pues, con, no sé, con pantaloneta, no sé, que se vengan así casi medio semidesnudos, pues eso es inapropiado bajo la visión de EBT, y obviamente, pues, es inapropiado porque dentro del grupo se manejan unas condiciones muy importantes, y obviamente la condición fundamental es respetar el malestar del otro y obviamente no sugestionar o no incitar a conductas altamente riesgosas o que pueden generar una desregulación emocional. Por otro lado, sugerir a otras personas, a otros miembros del grupo, métodos de suicidio indoloros, por ejemplo, o lesiones o purgas, eso también traerá como consecuencia la sanción o la expulsión de esa persona que está haciendo esto del grupo, ¿vale? Por ejemplo, hablar explícitamente de conductas de riesgo en grupo, ¿no? Yo me corté así, me hice esto, me hice lo otro, pues eso claramente pues tiene que ser castigado, ¿vale? Estas conductas sí que tienen una consecuencia y es pues que el proceso pues se cancela o el proceso queda como paralizado hasta que el consultante tenga muy en cuenta las reglas de esta terapia y pueda acceder a este servicio teniendo en cuenta y respetando estas limitaciones. Tenemos otra serie de conductas muy importantes que las vamos a mencionar a continuación para terminar este video y les aseguro que en el siguiente vamos a encontrar más detalles, más conductas que de alguna u otra manera pues pueden atentar contra el procedimiento terapéutico, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos conductas de poca colaboración, como por ejemplo negarse a trabajar en terapia, mentir, manipular, negarse a comer en vivo para las personas que tienen problemas en la alimentación o con trastornos alimenticios, y conductas poco complacientes como no hacer tareas o no llenar fichas diarias. Estas son conductas altamente problemáticas y ahora que me estoy dando cuenta que tenemos 2 minutitos de video, sí que vamos a alcanzar a mencionar más características importantes de la terapia individual, así que bien, pensé que no iba a alcanzar, vamos a mencionarlas. Las conductas que provoquen desbalance terapéutico también van a ser una serie de conductas que controlar. Por ejemplo, inclinarse más por la aceptación que por el cambio. La idea es que DBT sea un balance entre la aceptación y el cambio, ¿vale? Mantener estrategias que no evidencien progreso o evolución. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta como terapeutas contextuales que las palabras son vacías. Que deben haber actos muy dicientes además de las acciones, pero si solamente hay palabras y no hay actos, no hay evidencias, pues
lamentablemente no se va a poder creer y obviamente no vamos a confiar única y exclusivamente en un discurso que puede llegar a ser manipulación por parte del consultante o una forma de escape o evitación a las siguientes pues sesiones, a las siguientes intervenciones, ¿no? Hacerle todo al paciente, resolverle todos los problemas al paciente, pues no es muy ético, la verdad. Porque pues vamos a ver, el consultante llega a la sesión para aprender, ¿cierto? Para aprender a pescar. Si tú le estás enseñando a pescar, y esto metafóricamente, ¿qué quiere decir? Pues estás enseñándole a resolver sus problemas para que más adelante, luego de que termine el proceso, pues él sepa solucionar sus problemas de acuerdo a las habilidades que él aprenda. Pero si tú le das el pescado y le das el pescado y le das el pescado, pues difícilmente va a aprender. Entonces, no es conveniente hacerle todo al consultante. Hay cosas que el consultante se va a sentir limitado y que tú le vas a ayudar, pero hasta ahí. Lo demás va a tener que hacerlo solito o solita, ¿vale? Y desbalancear la comunicación irreverente y recíproca. La comunicación irreverente y recíproca se da por una o a través de una muy buena comunicación, a través de una muy buena alianza terapéutica. Y obviamente, pues, si se desbalancea esta alianza, pues eso va a perjudicar, va a desbalancear el proceso terapéutico. Por esa razón es muy importante forjar una comunicación sólida, ¿vale? Y obviamente, pues respetuosa, que tenga mucha conexión emocional con el consultante y no arruine esa conexión emocional, no arruine esa confianza, no arruine esa relación terapéutica, ¿vale? Por último, y es de hecho algo muy importante, las conductas irrespetuosas por parte del terapeuta también van a ser un gran problema, van a ser un gran lío, ¿cierto? Y obviamente esto no aplica solamente en DBT, sino pues en todas las terapias, habidas y por haber, tanto de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima generación, todo lado. Por ejemplo, olvidar las citas que tienes programadas, eso es una falta de respeto gravísima. Cancelar citas constantemente, no, que me voy de vacaciones, no, que estoy enfermo, no, que tal cosa, o sea, no, ¿cierto? No devolver llamadas o mensajes en tiempos estipulados también puede ser una gran falta de respeto, que el consultante te agende y tú no le pares bolas, no le prestes atención, que o lo dejas en visto si el consultante hace alguna pregunta o simplemente no respondes las llamadas, llegar tarde a las sesiones, permitir interrupciones de otras personas en la misma sesión y quedarse hablando con esas personas, hablar de otros pacientes con nombre propio, eso sí es una muy grande falla. Y terminar las sesiones antes de tiempo, sabiendo que el consultante está invirtiendo 60 minutos, ¿cierto? Y ha pagado por esos 60 minutos. ¿Cómo es posible que tú le termines a los 30 minutos o a los 45 minutos? Pues no, ¿vale? Esas son conductas que pues no deben manejarse porque pues atentan con ese balance terapéutico, es decir, también generarán un desbalance terapéutico y obviamente eso es lo que no queremos. Bueno, esas son las condiciones fundamentales de la terapia individual. Obviamente la condición fundamental e importante que está basada en la evidencia dentro de la terapia individual, pues ya la saben, es el análisis funcional de la conducta. Allí nosotros vimos los diferentes mecanismos de aprendizaje o los procesos de aprendizaje que pues hacen que el análisis funcional dentro de esta terapia sea relevante e importante tanto para el planteamiento de un plan de crisis como para el planteamiento de cómo disminuir la probabilidad de ocurrencia de conductas problema. Y obviamente en cuanto al planteamiento de la búsqueda del epicentro, si se acuerdan que yo estaba hablando del epicentro como la búsqueda del antecedente que originaba la conducta problema o las conductas altamente riesgosas, ¿vale? Eso claramente debemos tener en cuenta. Bueno, no hay más videos sobre conductas que atenten o que limiten. Alcancé. Alcancé. Entonces pues nada, nos vemos en un siguiente día. Para hablar acerca de más características de DBT. Yo creo que ya vamos a empezar a hablar de temitas de conciencia plena que me parecen muy importantes, muy valiosos, ya que DBT, pues recuerden, tiene raíces de la filosofía Zen, ¿vale? Gracias chicos, muy amables por escucharme, espero estén muy bien y les mando un fuerte abrazo, ¿vale? Hasta la próxima, chao pues.